Hey, muy buenas mis queridísimos amigos, mis queridos compañeros. Yo soy Daniela Oropesa y hoy les voy a presentar mi proyecto final para la materia de bases de programación. Mi proyecto lleva por nombre una anécdota que aún no pasa. ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Bueno, consiste en crear un diagrama de flujo a través del cual uno pueda contar o relatar una historia cualquiera y de lo que uno quiera. En este caso, como podrán ver, yo escogí una anécdota, algo que me pasó a mí, o en este caso a nuestros dos personajes. El primer personaje soy yo, por supuesto, que se llama Dani, y el segundo personaje es un muy buen amigo mío llamado Kevin. Ahora, ¿de qué se trata la historia que yo voy a contar? Bueno, dándoos un poco de contexto. Trata de que estos dos personajes en sí mismo, en una charla que ellos tienen, crean una situación que podría pasar en un futuro, a modo de planear algo que quieren hacer juntos. Ya imaginarán que con la imagen que les estoy mostrando ahora. ¿Y por qué se llama una anécdota que aún no pasa? Pues justamente por eso, porque es algo a futuro, algo de lo que ellos hablan, algo de lo que imaginan, las posibilidades de lo que podría pasar o no. A eso es lo que me refiero. Ahora, continuando, este es el diagrama que yo creé. Como pueden ver, usé los diferentes símbolos que nos ofrece, ya sea como una toma de decisiones o como un proceso para contar la historia, para que sea orgánico de escuchar y de narrar, que tenga una cronología, que tenga un orden y claro que sea interesante como toda buena historia. Ahora, para contar esta historia que funciona como un libro, yo repliqué este diagrama en una presentación de PowerPoint, que es con la cual yo les voy a narrar la historia desde la vista de un narrador, es decir, en tercera persona. Sin más preámbulo, comencemos. El inicio es el hambre y la imaginación. ¿Por qué? Porque estos dos personajes, Danny y Kevin, están hablando mientras vuelven a casa. Y como sus casas están bastante cerca en la misma zona, ocupan el mismo bus, el mismo minibús para volver del colegio. ¿Qué sucede? Que como tienen bastante hambre y están bastante cansados luego de toda la mañana y un poco más de pasar clases en el colegio, surge una idea, algo que ellos pueden hacer en el futuro, algo que aún no pasa, y lo que le da nombre a este proyecto. ¿Y qué es esa idea? Pues esa idea surge a partir de las ganas de comer que quieren. ¿Y qué es lo que quieren comer? Pues lógicamente panqueques. ¿Por qué panqueques? Porque los panqueques son una de las delicias del mundo. Ahora, ahí es cuando se preguntan, ¿cómo sería si quisieran hacer panqueques? Bueno, lo primero que tendrían que hacer es reunirse, claro, y ahí planean una salida. O en todo caso reunirse en casa de Dani y empiezan. ¿Qué es lo primero que tendrían que preguntarse? ¿Tenemos todos los ingredientes? Pues, ¿qué pasa si no los tienen? Tendrían que ir a comprarlos, lógicamente. Así que Dani agarraría la llave y el dinero necesario para salir. Entonces Dani y Kevin irían a la tienda más cercana y eso también es un punto estratégico. ¿Por qué eligieron la casa de Dani? Porque está más cerca a las tiendas, por si cabía la posibilidad de que suceda esta situación. Entonces, llegan a la tienda, eligen qué podrían necesitar o qué más podrían querer aparte de los panqueques, porque panqueques solos no es tan delicioso como ponerle algo más, algo extra. Entonces, pagan todo
ocupan lo que necesiten, llevan huevos, como ya dije, algo extra como dulce de leche o chocolate, y bueno, pagan con el dinero correspondiente. Kevin recibe la bolsa con todas las cosas que compraron y Danny recibe el dinero porque es cambio de ella. Ya teniendo lo necesario, vuelven a casa de Danny para empezar a hacer los panqueques, lo más pronto posible, por cierto. Entonces, Danny abre la puerta para entrar, ocupa la llave y recuerdan la receta de panqueques. ¿Por qué? Porque nuestros personajes son bastante despistados y entonces necesitan buscarla en internet. Ya teniendo la receta, la leen mientras revisan que tengan los ingredientes necesarios. Sacan la harina de la bolsa, la ponen en un bowl para empezar a preparar la masa. Pero ahí surge algo. ¿Qué pasa si queremos hacer algo interesante con la harina? Y como nuestros personajes son bastante responsables, eligen que no y empiezan rápido a preparar la masa. Pero ¿qué pasaría si los personajes decidieran sí hacer algo interesante y divertido con la harina? Pues en primera instancia Danny agarraría la harina, Kevin agarraría también la harina del bowl y empieza lo que todos imaginan que es una guerra civil con la harina, ensuciando todo a su paso, tanto ellos como la cocina de la casa de los padres de Danny. Así que por eso es divertido, pero bastante peligroso en potencia. ¿Y qué pasa? Que uno siente miedo al ver todo sucio. Uno siente un miedo al regaño que puede llegar. Entonces, insertamos el miedo de muerte al programa y ya todo tiene un poco de más sentido porque tienen que empezar a limpiar para poder sobrevivir al regaño que puede que no llegue y poder disfrutar de los panqueques, claro, luego. Entonces empiezan a limpiar a saco con todo, con esponjita, con escoba, con lo que sea necesario. Y de igual forma hay que empezar a preparar la masa lo más rápido posible, porque no hay que perder ni un solo momento. Entonces ponemos todos los ingredientes. Kevin se ocupa de calentar el aceite en la sartén para ya de una vez empezar a cocinar los panqueques. Con la masa ya lista empieza el proceso de cocción. Y aquí entramos en un proceso que es sacar un cucharón lleno de masa. Es como parte de la receta, claro. Echarlo en el sartén hasta que se cocine de abajo, que tenga un doradito bonito por abajo. Y le damos la vuelta al panqueque con la sartén para que dé una vuelta mortal hacia atrás por el aire, como se deben hacer los panqueques. Esperar a que esté doradito también de abajo, del otro lado. Y luego sacarlo cuidadosamente usando una espátula. Lo ponemos en un plato con papel de cocina para que los panqueques no queden aceitosos. Y a medida que los vamos sacando, los vamos acumulando en una torre uno sobre otro. Ahora, si la masa no es cero, es decir que sigue habiendo masa, una disculpa, si la masa no es cero aún, es decir que seguimos teniendo, esto va a ser verdadero, entonces repetimos el mismo proceso. Sacamos un cucharón, lo echamos a la sartén, lo damos la vuelta, lo doramos de ambos lados, lo sacamos en la espátula, lo ponemos al plato y volvemos aquí. Hacemos este mismo proceso hasta que la masa sea cero, es decir, hasta que ya no haya masa para cocinar. Entonces, cuando esto sea falso, nos vamos al siguiente paso, que sería ejecutar la siguiente parte de lo que nuestros protagonistas están imaginando, la segunda parte del plan, que ocupa el dulce de leche tan preciado que compraron en la tienda. Y la idea es hacer una especie de tacos, una especie de sándwiches con los panqueques usando el dulce de leche. El chiste de esto es rellenarlos con el dulce de leche cual sándwich y doblarlo en forma de taco. Y es entonces cuando ellos podrán disfrutar de lo más delicioso del mundo, es decir, panqueques con dulce de leche.
Y así es como llegamos al final, que nuestros protagonistas, nuestros héroes en esta gran historia, están satisfechos y con los estómagos contentos y felices como perdices. Y bueno, esa es la historia, ese es el diagrama que repliqué. Como somos gente educada, y como toda buena historia, necesito una moraleja. Y la moraleja de esto, y en lo que recuerdo que damos en ese día, sería que nunca hay que olvidar la receta de los panqueques, porque estando entre amigos, hasta leer la receta y hasta preparar todo, uno se distrae demasiado. Y estuvimos de acuerdo en que si hacíamos eso, íbamos a empezar a prepararlo muy tarde. Así que, moraleja de esta historia, y las repito nuevamente para que también se les grabe a ustedes: siempre tengan la receta de sus panqueques a la mano, siempre, para no perder tiempo y comer más rápido posible. Y bueno, como somos gente educada, tenemos que dar créditos a poner una bibliografía, para el proyecto. Y en este caso es la herramienta que yo usé, que se llama ClickCharts. Es un software para diagramas de flujo, que aquí está como es la ventana. En esta pestañita se puede ver que dice diagramas. Hay un montón de opciones más para realizar y que también se veían bastante interesantes, pero que yo desconozco su funcionalidad. Aquí se puede ver cómo iba armando y que es bastante intuitivo, bastante fácil. Uno cliquea en lo que necesite, por ejemplo en un proceso, por ejemplo y ya usamos la flecha usando conectores. Si yo moviera esto, las flechas se moverían con él, y bueno, eso facilita bastante el trabajo a la hora de hacer un diagrama. Es por eso que elegí realizar mi proyecto con esta herramienta, bastante recomendada. Y bueno, ese fue mi proyecto final. Espero les haya gustado la historia, espero usen esa aplicación, ese programa que les mostré, ese software mejor dicho. Muchas gracias nuevamente y pues nada, muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches.